Estimado curso, un gusto saludarlo. Durante la presentación que voy a compartir con ustedes, quiero que podamos hacer una síntesis, una breve revisión respecto de los conceptos centrales que revisamos durante la unidad 3 de nuestro curso de Psicología Social Comunitaria. Como parte de los objetivos de esta unidad, vamos a revisar conceptos de psicología comunitaria y psicología social comunitaria, haciendo algunas distinciones al respecto. Vamos a revisar algunos antecedentes históricos y vamos a hacer una revisión de las perspectivas y los modelos. Dentro de las perspectivas a revisar, vamos a ver la perspectiva de la salud mental comunitaria y las críticas al modelo tradicional en salud mental. Y a partir de esto, ¿cuáles son los 4 modelos de intervención centrales que revisamos durante la unidad? Ahora, para partir, cuando hablamos de los antecedentes históricos de la psicología comunitaria, vamos a entender que los primeros desarrollos teóricos y metodológicos de esta disciplina se remontan a la década del 60 en Estados Unidos, ¿verdad? En donde los psicólogos sociales de la época van identificando ciertas problemáticas asociadas al cambio social, al tema del desarrollo de las zonas urbanas, a los procesos de migración del campo a la ciudad con todo este movimiento del desarrollo industrial y que tiene como consecuencia el crecimiento de las ciudades y en conjunto con esto, ¿verdad?, la pobreza, la violencia, la delincuencia y la criminalidad que están asociadas a estos cambios y algunas patologías que vamos a poder identificar a raíz de estos cambios sociales, como lo son el alcoholismo, el desempleo, la drogadicción y las crisis de la estructura familiar como parte del fracaso escolar, laboral y el malestar cultural que se da por la falta de recursos y de mala calidad de los servicios sociales que existen en ese momento, ¿verdad?, en la ciudad, la falta de acceso a los recursos y las oportunidades, por ejemplo, laborales y de instalaciones propias para el desarrollo de los individuos. Por otra parte, en Estados Unidos, ya en la década de los 30, se estaba estudiando y se venía identificando que existía una alta incidencia de patologías sociales derivadas de los cambios, ¿verdad?, de las condiciones de pobreza y de estos cambios migratorios, ¿verdad?, que existían del campo a la ciudad, donde puntualmente en los centros de atención psicológica y psiquiátrica comenzaron a notar una alta tasa de reaparición de sintomatología en pacientes que habían recibido tratamiento anteriormente y que estaban comenzando a volver a los sistemas de salud mental. Ahora, de estos conceptos de los que estamos hablando se relacionan mucho con este concepto de psicología comunitaria, ¿verdad?, como una disciplina que trata de analizar e intervenir en los contextos donde desarrolla la persona, intentando comprender cuáles son los recursos propios de los individuos y que tienen que ver con la interacción social, comunitaria, con el objeto de potenciar el desarrollo de los individuos. Ya en esta época se había podido identificar factores que podían ser denominados protectores, como también otros factores que incidían, ¿verdad?, en la patología de los individuos. Por lo tanto, cuando hablamos de la perspectiva en psicología comunitaria,
vamos a ver dos grandes miradas. Por una parte está la perspectiva de la salud mental y por otra la perspectiva ecológico-sistémica, ¿verdad? Donde vamos a entender al individuo en su relación con el contexto, con el ambiente en donde se desarrolla y se desenvuelve, ¿ya? Primero vamos a partir hablando respecto a la perspectiva de la salud mental comunitaria, donde se hacen críticas al modelo tradicional de salud mental, ¿verdad? Entendiendo que este modelo tradicional de alguna manera pone al médico, ¿verdad?, de la salud tradicional en una posición pasiva, donde se limita a dar una atención en un consultorio o en un centro comunitario, esperando de alguna manera que los pacientes lleguen a consultar por sus problemas, lo que presupone que los individuos tienen las herramientas personales para poder identificar cuáles son las situaciones que los probleman o que los aquejan, independiente de lo que tenga que ver con lo mental o con lo social, ¿verdad? Esta actitud pasiva deja obviamente sin la posibilidad de recibir atención a un montón de gente, a un montón de individuos dentro de la población que no necesariamente tienen los recursos o el conocimiento médico, por decirlo de alguna manera, para poder pedir la ayuda adecuada. Luego tenemos esta crítica al sentido orgánico, ¿verdad?, de las enfermedades, donde el modelo tradicional considera el cuerpo y la mente como entidades mecánicas, ¿verdad?, que se enferman, y como una organización biológica, digamos, que puede curarse y que puede tratarse de manera parcializada y focalizada sin considerar que existen factores sociales, ¿verdad?, que pueden estar afectando al individuo o en el desarrollo de su bienestar y de su vida, ¿ya? Por otra parte tenemos la crítica a esta concepción negativa de la salud, ¿verdad?, que es una concepción como una simple ausencia de enfermedad, y donde cualquier síntoma que presenta el individuo es producto de un déficit, ¿no? Al hacer esto estamos condenando la actividad interventiva, ¿verdad?, solamente de una manera reactiva y no proactiva. Y por último tenemos el alcance limitado de la intervención individual, que en el fondo tiene una mirada terapéutica económica en el sentido limitado en cuanto a su alcance, ¿verdad? Es decir, existe una cantidad de recursos para poder intervenir en la población independiente de cuáles son las necesidades que sí tiene la población, ¿no? Por lo tanto, en esta concepción comunitaria de la salud mental, vamos a entender que estas críticas que se hacen van a dar origen a una concepción comunitaria de la salud mental que hace que, en un primer momento, el desarrollo de la disciplina se encuentre íntimamente ligado al concepto de salud mental comunitaria. ¿Ya? Ese es un sentido de alguna manera positivo, ¿verdad?, que da origen a esta mirada de salud mental. Ahora, cuando hablamos de los principios de la salud mental comunitaria, tenemos esta concepción positiva de la salud, es decir, que vamos a poder observar que la salud mental comunitaria se entiende no como la simple ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar integral del individuo, considerando tanto lo físico como lo psicológico y lo social.
Por otra parte, tenemos una concepción comunitaria de la salud, ¿verdad? Donde vamos a poner atención en la importancia no solamente de lo biológico, sino también del ambiente físico y social para que el individuo pueda tener un desarrollo pleno y un bienestar en términos de su salud y de su vida. Y por último, una concepción preventiva de la intervención, ¿verdad? Esto que apunta en la dirección contraria de las críticas que hace al modelo tradicional, donde se propone una actitud proactiva de los servicios de salud y no se limita a una espera pasiva de los pacientes respecto a sus problemas, sino que sale a buscar a la población. Hay un tema preventivo. Bien, ahora para continuar, cuando nosotros hablamos respecto a la perspectiva ecológica sistémica, es importante que entendamos que los primeros estudios psicosociales sobre ecología humana se realizaron también en la década de los años 20 en Estados Unidos, tratando de entender cuál es la naturaleza de las personas en el desarrollo de sus propias comunidades para ir en búsqueda de un mejoramiento en la calidad de vida. Dentro de estas perspectivas vamos a ver algunos conceptos como son la interdependencia, ¿verdad? Que nos dice que los seres humanos dependen de su ambiente material y social para la subsistencia. Y en este sentido, los individuos lo que buscan es ir configurando y transformar a partir de sus propias acciones su calidad de vida y el desarrollo de sus propios ambientes, ¿verdad? En la interacción con los recursos de los cuales disponen. Por otra parte, tenemos el concepto de adaptación, que nos dice que los seres humanos buscan la congruencia entre sus acciones y las demandas y las condiciones del medio, lo que significa que los individuos estamos en una constante modificación de nuestro comportamiento con la finalidad de encontrar esa congruencia, ¿verdad?, entre lo que hacemos y lo que buscamos para el desarrollo de nuestro propio sistema de vida. Luego tenemos el concepto de evolución y sucesión, que de alguna manera nos va dando cuenta de este cambio permanente que hacen las personas en sus comunidades, ¿verdad?, con la finalidad de ir construyendo una historia de transformaciones que debe ser considerada, ¿verdad?, para la intervención en las comunidades. Es decir, todas aquellas acciones que los individuos van haciendo tienen que ver con este concepto de historicidad, es decir, no son acciones que son aisladas o que son caprichosas, sino que tienen que ver con esta congruencia, con esta historia que tienen los individuos al interior de las comunidades. Y por último, la circularidad de los recursos, en donde entendemos que los recursos que los individuos al interior de las comunidades tienen son finitos, ¿verdad? Y por lo tanto deben ser sometidos a una permanente reutilización, ¿verdad?, e intercambio, con la finalidad de ir descubriendo también cuáles son los recursos que no hemos desarrollado al interior de las comunidades o que no hemos descubierto, así como la necesidad de ir potenciando los recursos personales y comunitarios. Ahora, con base a estas perspectivas que se han desarrollado, vamos a ver distintos modelos operativos que nos permiten aplicar los principios, ¿verdad?, de análisis y de intervención psicosocial, que son los modelos de intervención que vamos a revisar a continuación. Tenemos primero el modelo de estrés psicosocial, luego el modelo de competencias, el modelo de redes sociales y el modelo de empowerment.
Ahora, respecto a los modelos de intervención, y con base a estas perspectivas, se han desarrollado distintos modelos operativos que nos van a permitir aplicar los principales principios de análisis de intervención psicosocial. En primer lugar tenemos el modelo de estrés psicosocial, ¿verdad? Este concepto de estrés psicosocial está acuñado por Selye, y vamos a entenderlo como este desequilibrio entre las capacidades del sujeto y las demandas del medio, ¿verdad? Entendiendo que el estrés que perciben los individuos se definen como una experiencia de tensión psicológica, ¿verdad? Derivada de esta relación entre las capacidades que tiene el sujeto para enfrentar las demandas del medio y las exigencias que percibe respecto de su medio social. En este sentido vamos a entender que las demandas van a ser percibidas como superiores a las capacidades que tiene el individuo para poder enfrentar el medio y que van a desencadenar de alguna manera un estado de malestar psíquico, físico, y que debe superarse mejorando las propias capacidades que tiene la persona mediante la entrega de recursos o el apoyo de redes formales o informales. ¿Ya? Por otra parte, vamos a entender también que son fuentes potenciales de estrés prácticamente todos los acontecimientos vitales en los que se desenvuelve el individuo en la vida cotidiana, como lo son las relaciones familiares, los trastornos de salud, el trabajo, los estudios, y toda aquella situación que sea percibida como por el sujeto como inmanejable, ¿ya? Ahora, las posibilidades de poder evitar o aminorar estas situaciones de estrés dependerán de los factores personales, ¿verdad? O las competencias psicosociales que tenga el individuo o las que cuente, como también las redes de apoyo formales o informales, como les mencionaba en un principio, que puedan prestarle soporte emocional o que puedan prestarle el apoyo para que el sujeto pueda sobrepasar estas dificultades. Luego nos encontramos con el modelo de competencia, ¿verdad? Entendiéndolo como una derivación de este modelo de estrés psicosocial, donde vamos a entender que las competencias que tiene el individuo son recursos, son capacidades con las que cuentan las personas para poder afrontar exitosamente las demandas del medio, ¿ya? Estos problemas de la vida se transforman en disfunciones en la medida en que el sujeto no cuenta con los recursos propios o no tiene acceso a un sistema de apoyo natural, ¿verdad?, para poder enfrentar o disponer de los recursos necesarios para poder enfrentar la vida. En la década de los 70 los psicólogos comunitarios ya empiezan a poner énfasis en los procesos interventivos de las competencias psicosociales, ¿verdad?, con la finalidad de poder ir mejorando el funcionamiento de las distintas organizaciones con las que se van encontrando a lo largo de la sociedad. Por lo tanto, el modelo de competencia se centra en tres objetivos fundamentales. Y estos objetivos dicen relación, por una parte, con promover el desarrollo de las competencias individuales, desarrollar comunidades competentes, ¿verdad?, con las capacidades para poder proteger y fomentar la salud de los individuos. Y por último, desarrollar y optimizar el sistema de apoyo profesional que existe alrededor de las comunidades, ¿verdad?, con la finalidad de mejorar las conexiones de redes formales y profesionales que están alrededor de la población con la que trabajan. Luego tenemos el modelo de redes sociales, ¿verdad?,
que nos dice que las personas que disponen de redes sociales más amplias tienden a presentar menor sintomatología o trastornos mentales como consecuencia de enfrentar el estrés o dificultades de la vida cotidiana. Ahora, las evidencias indican que las relaciones de apoyo, ya sea familiares, sociales, etcétera, tienen un efecto positivo en términos del bienestar físico y psíquico, que nos permiten reducir la ansiedad y aumentar la sensación de control de nuestras propias situaciones vitales. Por lo tanto, las redes sociales o las redes de apoyo, como las entendemos también, cumplen tres funciones fundamentales. Por una parte tenemos el apoyo material, que tiene que ver con todos aquellos recursos concretos en la prestación de un servicio específico, ¿verdad?, que nos puede brindar cualquier persona cercana a las comunidades o a nuestras redes de apoyo, ¿verdad?, que puede ser un familiar, que puede ser un vecino. Tenemos el apoyo informacional, que se da cuando una persona o una institución nos entrega alguna información relevante para poder enfrentar alguna dificultad o algún problema, ya tenga que ver con una índole de carácter familiar, médico, legal, etc. Y por último tenemos el apoyo emocional, que se puede manifestar como cualquier tipo de acompañamiento, escucha, soporte efectivo de las personas cercanas a nuestras redes de apoyo, a nuestras redes sociales, con la finalidad de apoyarnos psicológica y emocionalmente. Ahora, más allá de estas funciones de apoyo, las redes sociales cumplen funciones que tienen que ver con nuestra propia construcción al interior de las comunidades en términos históricos y de identidad, ¿ya? Y que van de alguna manera generando los vínculos y las transformaciones al interior de las comunidades. Y por último tenemos este concepto de empowerment, que presenta una pequeña dificultad a la hora de traducirlos, para eso mismo es que se ocupa el concepto en inglés, ¿verdad?, que no es literal, que no es el concepto de empoderar, sino más bien que tiene que ver con promover el desarrollo de los recursos y de potenciar en las personas y en las comunidades el dominio de su propia existencia, de sus propias condiciones de vida, ¿ya? Ahora, el modelo de empowerment lo que busca es el empoderamiento, ¿verdad?, a través de distintos niveles, o a través de un nivel individual, ¿verdad?, donde se busca potenciar las creencias del sujeto respecto de sus propias competencias para afrontar las situaciones, que es un elemento que nos puede recordar, ¿verdad?, el modelo de competencia. Por otra parte, lo que busca también es potenciar el nivel organizativo, en que el objetivo es ser el aumento de las oportunidades de participación que tienen las comunidades con la finalidad de desarrollar sus responsabilidades y los liderazgos al interior de las organizaciones. Y finalmente un empoderamiento, una potenciación a nivel comunitario, en la que se busca a través de las intervenciones aumentar el acceso a los recursos por parte de los miembros, con la finalidad de generar una apertura en las estructuras comunitarias. Bueno, estimado curso, estos han sido algunos de los conceptos centrales que hemos revisado durante la última unidad de nuestro curso de Psicología Social Comunitaria. Quiero desearles toda la suerte y el éxito en la evaluación final, y espero que frente a cualquier duda o necesidad sientan la libertad de comunicarse mediante el correo, y bueno, estamos en contacto. Chao.